El rey más rico que jamás existió tenía un secreto: Salomón. El nombre evoca sabiduría, riqueza, el dorado templo de Jerusalén. Pero debajo de la imagen de gloria hay una historia que la mayoría de las personas nunca ha escuchado completa. Un harén de 1000 mujeres, que en realidad era una red de alianzas que cubría el mundo conocido. La visita de una reina que vino de lejos y dejó en Jerusalén un hijo que cambió el destino de un continente, y un objeto sagrado que desapareció de Jerusalén hace 2600 años, y que una tradición de 3000 años dice que está custodiado por un solo hombre en una pequeña capilla al norte de Etiopía. Salomón no era solo un rey extraordinariamente rico y sabio, era el último guardián de un linaje que los textos sumerios llaman portadores del Nam-Lugal, el kingship divino que descendió del cielo, que los egipcios llamaban sangre de Horus, que los mayas llamaban el linaje de los dioses, y que hoy, si las tradiciones están en lo correcto, todavía existe, en descendientes dispersos por el mundo, guardando algo, esperando algo. Este es el documental completo de los secretos de Salomón. Para entender los secretos de Salomón, primero necesitan entender al hombre, y el hombre es más extraordinario de lo que cualquier película de Hollywood ha logrado mostrar. El contexto: Salomón heredó un reino que su padre David había unificado por la fuerza. Israel había sido durante siglos una confederación de tribus, unidas por la religión pero no por una estructura política sólida. David creó esa estructura. Construyó Jerusalén como capital, derrotó a los filisteos, pero su reinado estuvo marcado por la guerra y por su propia humanidad falible, el asunto con Betsabé, el asesinato de Urías, las guerras familiares. Salomón heredó un reino que necesitaba paz y hizo de la paz su arma más poderosa. La riqueza. El oro que Salomón acumuló es descrito en los textos con números que desafían la imaginación. 666 talentos de oro al año, solo de las rutas comerciales, más lo que llegaba de los reyes y gobernadores vasallos, más el oro de Ofir, una ubicación misteriosa que nadie ha identificado con certeza hasta hoy. Arqueólogos e historiadores que intentaron calcular la riqueza de Salomón en valores modernos llegaron a estimaciones de entre 1.8 y 2.2 billones de dólares. El templo. La construcción que definió el reinado de Salomón fue el templo en Jerusalén. 7 años de construcción, usando cedros del Líbano, negociados con Hiram, rey de Tiro, usando piedra cortada con tal precisión que los textos dicen que no se oyó ningún sonido de martillo o cincel durante la construcción, y usando oro en cantidades inimaginables. El interior del Santísimo, donde se colocaría el arca, fue revestido de oro puro. El suelo, las paredes, el techo, todo oro. Cuando el templo fue consagrado, los textos describen una nube de gloria que lo llenó, una presencia física, tangible, que hizo retroceder a los sacerdotes. La sabiduría. La Biblia dice que Dios se apareció a Salomón en sueños y le ofreció todo lo que pidiera. Salomón pidió sabiduría, no riqueza, no poder, no victoria sobre los enemigos, sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Y Dios, según los textos, quedó tan impresionado con esta elección que le dio a Salomón también todo lo que no había pedido. La sabiduría de Salomón se hizo legendaria. Reyes de todo el mundo hacían largos viajes solo para escuchar sus juicios. El famoso juicio de Salomón, en el que ordenó cortar a un niño por la mitad para descubrir quién era la verdadera madre, es uno de los ejemplos más citados de pensamiento lateral en la historia. Pero la sabiduría de Salomón era también, según los textos, de naturaleza espiritual. Conocía el lenguaje de los animales, tenía poder sobre los jinn, los espíritus. El anillo de Salomón, según tradiciones islámicas y judías, era un sello que le daba poder sobre fuerzas sobrenaturales. ¿De dónde venía este conocimiento? La tradición ortodoxa dice, era un don de Dios. La tradición alternativa dice, era heredado, de un linaje que llevaba sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. Un linaje que comenzaba mucho antes de David, mucho antes de Abraham, que se perdía en ancestros que los textos llamaban patriarcas
con vidas de cientos de años. Enoc, Matusalén, Noé, y antes de ellos, los Nefilim, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, el linaje que llevaba sangre diferente. El anillo de Salomón y el control de los jinn. Los textos islámicos, especialmente las tradiciones del Hadith y los textos sufíes, describen el anillo de Salomón con más detalle que cualquier tradición judía o cristiana. Era un anillo con un pentáculo, o hexagrama, dependiendo de la fuente, grabado en él, con el nombre de Dios inscrito, que le daba a Salomón poder sobre los jinn, espíritus que los textos islámicos describen como seres de fuego que existen en una dimensión paralela a la humana. Salomón usó los jinn para construir el templo. La piedra que ningún martillo podía cortar durante la construcción era cortada por un jinn especial llamado Shamir, un ser sobrenatural que podía cortar piedras sin hacer ruido. Esta tradición es extraordinaria, porque es consistente con lo que los textos sumerios dicen sobre los Anunnaki, ayudando a los reyes que llevaban el Nam-Lugal a construir obras imposibles, los hijos de los dioses que ayudaban a sus descendientes humanos a construir lo que ninguna tecnología humana debería haber podido construir. El mismo patrón. En tradiciones separadas por 1000 años, el Templo de Salomón no era solo un edificio religioso, era una declaración de que Israel tenía acceso a algo que otros reinos no tenían. Y cuando miramos las descripciones técnicas del templo, lo que encontramos es perturbador. Las especificaciones. El primer libro de los Reyes describe el templo con precisión de arquitecto. 60 codos de largo, 20 codos de ancho, 30 codos de alto. El Santísimo, la cámara interior donde reposaría el arca, era un cubo perfecto, 20 codos en todas las dimensiones. Un cubo de oro puro, paredes de oro, suelo de oro, techo de oro, la piedra sin sonido. Los textos dicen algo extraordinario sobre la construcción. No se oyeron martillos ni hachas, ni ningún instrumento de hierro en la obra durante la construcción. Piedra cortada con suficiente precisión para montar sin ajuste en el lugar, sin sonido de herramientas durante la construcción. Esto es técnicamente extraordinario. Para cortar piedra con esta precisión sin hacer sonido, necesitan un método de corte que no sea percusión. Hoy usamos sierras de hilo de diamante, láseres de corte, abrasivos de alta presión. En el 950 a.C., ¿cómo? Los textos islámicos responden con Shamir, el jinn que cortaba piedra. Los textos judíos hablan de un gusano llamado Shamir, que cortaba piedra. Un ser o una herramienta que cortaba roca dura sin impacto, silenciosamente, con precisión. Suena a mitología. Pero la piedra cortada existe. El silencio durante la construcción está documentado. Algo cortó esa piedra de una manera que no comprendemos. El número 666. Hay un detalle en los textos sobre Salomón que raramente se discute. El peso del oro que llegaba a Salomón por año, 666 talentos. En textos apocalípticos cristianos posteriores, 666 es el número del anticristo. ¿Coincidencia? Probablemente. Pero es curioso que el mismo número asociado con el rey más sabio y más rico de la historia sea también el número asociado con el símbolo máximo del mal en la tradición cristiana posterior, a menos que ambos se refieran a algo más específico, una cantidad de oro, un ciclo de entrega, un cálculo que tenía sentido en un sistema contable que ya no comprendemos. La destrucción. En el 586 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia destruyó Jerusalén, quemó el templo, llevó al pueblo al exilio y saqueó todo: vasijas de oro y plata, columnas de bronce, calderos, bañeras. Una lista detallada del botín está preservada en el segundo libro de los Reyes. El arca no está en esa lista. Nunca se menciona en textos bíblicos después del reinado de Josías, varias décadas antes de la destrucción. Como si ya no estuviera allí cuando llegaron los babilonios, como si alguien supiera que la invasión estaba llegando y hubiera actuado con anticipación. El segundo templo. Cuando los exiliados regresaron de Babilonia, reconstruyeron el templo.
El segundo templo fue consagrado en el 516 a.C., era más pequeño, menos glorioso, sin el mismo oro, y lo más importante, sin el arca. El Santísimo del segundo templo estaba vacío. Los sacerdotes servían en un espacio que fue construido para contener algo que ya no estaba allí. Realizaban rituales alrededor de una ausencia, como custodiar un relicario vacío, sabiendo que lo que debería estar allí estaba en otro lugar, en Axum, o debajo del monte del templo, o en algún lugar que todavía no hemos encontrado. Hablemos de algo que los sermones dominicales raramente abordan: 1000 esposas. La Biblia lo dice literalmente sobre Salomón, y durante siglos, los comentaristas religiosos trataron esto como la gran debilidad del rey más sabio, su pecado, su apostasía. Pero si miran con ojos de historiador, y no de predicador, verán algo completamente diferente. La máquina diplomática. Cada princesa que entraba en el harén de Salomón representaba un tratado. La princesa fenicia de Tiro, acceso a la madera del Líbano para el templo y al comercio marítimo del Mediterráneo. Las princesas moabitas y amonitas, seguridad de las fronteras orientales y control de las rutas de caravanas de Arabia. Las princesas edomitas, acceso al puerto de Elat en el Mar Rojo y a las rutas que llevaban al oro de Ofir. Las princesas egipcias, la alianza más extraordinaria de todas, la hija del faraón. Egipto tenía una regla absoluta que duraba 1000 años. Ninguna hija del faraón se casaba con un rey extranjero. El faraón era hijo de Ra. Sus hijas eran divinas. Darlas en matrimonio significaría admitir igualdad con reinos inferiores. Hay cartas del siglo XIV a.C., donde reyes extranjeros pedían una hija del faraón. La respuesta egipcia fue invariablemente la misma: nunca. Desde tiempos antiguos, ninguna hija del rey de Egipto ha sido dada a nadie. Y sin embargo, Salomón recibió una princesa egipcia, con la ciudad de Geser como dote, una ciudad que los egipcios habían conquistado, quemado, y entregaron reconstruida como regalo de bodas. Egipto dio una ciudad a Israel. Eso nunca había ocurrido. ¿Qué hizo a Salomón diferente de todos los demás reyes extranjeros que pidieron una hija del faraón y fueron rechazados? La respuesta puede estar en el linaje. Salomón no era solo un rey poderoso, era el portador de un linaje que venía de Abraham, que a su vez descendía de Noé, que a su vez descendía de Adán. Si los egipcios reconocían que ese linaje tenía un estatus especial, un estatus que trascendía la política normal, entonces dar una hija a Salomón no era humillación, era alianza con algo mayor, el precio. Pero el harén tenía un precio que los textos bíblicos describen sin rodeos. Cada princesa trajo consigo su religión, y Salomón, para complacer a sus esposas, construyó templos para sus dioses: Quemos de los moabitas, Moloc de los amonitas, Astarte de los fenicios. En el Monte de los Olivos, a la vista del templo del Dios único, Salomón erigió altares para deidades extranjeras. Los profetas nunca lo perdonaron, y cuando murió, su hijo heredó un reino dividido por dentro, que se partió definitivamente poco después. Entre todas las 1000 mujeres de Salomón, había una que era diferente, que no fue traída como alianza política, que vino por elección propia, de un reino lejano, con oro y especias, y con preguntas que nadie más podía responder. La reina de Saba, la versión bíblica. La Biblia dedica solo 13 versículos a esta historia. La reina vino, hizo preguntas difíciles. Salomón respondió a todas. Ella quedó impresionada. Intercambiaron regalos, y ella partió, sin mención de romance, sin hijo, sin arca. La versión etíope, el Kebra Nagast, el libro sagrado de Etiopía, cuenta una historia completamente diferente. La reina Maqueda llegó a Jerusalén y pasó meses aprendiendo de Salomón. Y cuando quiso partir, Salomón organizó un banquete de despedida con especias intensas y luego la invitó a pasar la noche en el palacio. Con un acuerdo, él no la tocaría,
y ella no tomaría nada que le perteneciera. A medianoche, la sed era insoportable por las especias de la cena. Ella bebió agua. Salomón apareció y exigió el equivalente. La tradición puede parecer dura a los ojos modernos, pero en el contexto del mundo antiguo era un subterfugio diplomático, una forma de crear un lazo de sangre entre dos reinos. Maqueda regresó a Etiopía embarazada, y el hijo que tuvo, Menelik, cambió el curso de la historia del Cuerno de África. Menelik y el arca. Cuando Menelik creció, fue a Jerusalén a conocer a su padre. Salomón quería que se quedara, que reinara en Israel. Pero Menelik eligió Etiopía, y cuando partió, según el Kebra Nagast, los hijos de los sacerdotes que lo acompañaban llevaron el arca de la alianza, sin que Menelik lo supiera inicialmente. Cuando descubrió, quiso devolverla. Pero la tradición etíope dice que Dios aprobó la transferencia. El pueblo etíope, que guardaba las leyes de Moisés con más fidelidad que Israel, era el nuevo guardián, el linaje. Menelik se convirtió en el primer rey del linaje salomónico de Etiopía, un linaje que gobernó, con algunas interrupciones, durante 3000 años. El último del linaje fue Haile Selassie, emperador de Etiopía hasta 1974, que usaba el título León de Judá, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía, y que reclamaba ser el 225 descendiente directo de Salomón y Maqueda. Cuando murió, un linaje de 3000 años llegó a su fin, o al menos, al fin del poder político. Los descendientes todavía existen, y la tradición que guardan, incluido el arca, continúa. Adición exclusiva: la conexión con los Anunnaki. Hay algo que ningún comentarista religioso menciona, pero que cualquiera que estudie las tradiciones antiguas nota de inmediato. El patrón de Salomón y Maqueda es idéntico al patrón que los textos sumerios describen entre los Anunnaki y las mujeres humanas. Los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, creando un linaje híbrido. En el caso de Salomón, un hombre que llevaba la sangre de un linaje especial, uniéndose a una reina de un pueblo que los textos etíopes describen como guardando un conocimiento muy antiguo. Y el fruto de esa unión, Menelik, se convirtió en el guardián del objeto más sagrado del mundo antiguo, el arca, que puede no ser solo un cofre de madera cubierto de oro, sino algo tecnológico, algo que requería guardianes con características específicas para ser manejado de forma segura. Al igual que los Anunnaki, crearon humanos con características específicas para trabajar con materiales que otros humanos no podían tocar. El patrón se repite, en tradiciones separadas por milenios y continentes, como si hubiera una lógica subyacente, una lógica que todavía no comprendemos completamente. El Arca de la Alianza es el objeto más misterioso de la historia humana, no solo por su ubicación desconocida, sino por lo que los textos dicen que hacía y por lo que los físicos modernos dicen que podría ser. La descripción técnica. El libro del Éxodo describe el arca con especificaciones de ingeniero. Una caja de 1.10 metros por 0.66 metros por 0.66 metros. Madera de acacia cubierta de oro puro, por dentro y por fuera. Dos metales diferentes separados por un aislante, con un propiciatorio de oro puro encima, con dos querubines de alas extendidas, uno en cada extremo, y varas de madera no conductora para el transporte. Esta no es la descripción de un objeto sagrado vago, es una especificación técnica, con dimensiones exactas, con materiales específicos, con instrucciones precisas de manejo. Alguien sabía exactamente lo que estaba describiendo. El poder del arca. Los textos bíblicos describen los efectos del arca con una consistencia perturbadora. Las murallas de Jericó cayeron después de que los israelitas marcharan alrededor de ellas con el arca durante 7 días.
Cuando los filisteos capturaron el arca, fue una catástrofe para ellos. La estatua de su dios Dagón cayó y se partió. Plagas devastaron las ciudades donde la guardaban. La devolvieron rápidamente. Cuando Usa intentó estabilizar el arca en un carro y la tocó, murió inmediatamente. En un solo día, los textos dicen que 50.070 hombres de Bet-Semes murieron por mirar dentro del arca abierta. Estos no son eventos vagos, están descritos con especificidad, con números, con nombres, con lugares identificables. Lo que dicen los físicos, varios físicos e ingenieros, comenzando con Nikola Tesla en el siglo XIX y continuando hasta investigadores contemporáneos, notaron que esta descripción corresponde a un condensador eléctrico. Dos conductores, oro interior y oro exterior, separados por un aislante, la madera de acacia. Las condiciones climáticas del desierto del Sinaí, aire extremadamente seco, viento constante, variaciones bruscas de temperatura, son ideales para cargar un condensador. En tales condiciones, la diferencia de potencial entre los dos conductores de oro podría acumular tensiones de varios miles de voltios. Las varas de madera para el transporte, material no conductor, son exactamente lo que usarían para mover un objeto cargado eléctricamente sin electrocutarse. Los efectos que el arca tenía sobre quien la tocaba sin protección, descarga eléctrica de alta tensión. La muerte de Usa al tocar el arca, consistente con paro cardíaco por electrocución de alta tensión. Los 50.070 hombres de Bet-Semes, posible descarga en arco eléctrico en un espacio cerrado donde el arca fue abierta. Y el propiciatorio con los querubines de alas extendidas, una geometría que crearía un campo eléctrico específico y focalizado en el espacio entre las alas. El lugar donde Dios hablaba. Un campo electromagnético de alta intensidad que produciría sonidos, visiones y efectos neurológicos específicos en quien estuviera en ese espacio exacto, con el nivel correcto de protección. La cuestión de las murallas de Jericó. Si el arca era un condensador de alta tensión, la caída de las murallas de Jericó se vuelve menos imposible. Frecuencias sonoras específicas, generadas por un campo eléctrico oscilante, pueden provocar resonancia en estructuras físicas. Investigadores de acústica han documentado que frecuencias en el rango de 18-19 Hz, infrasonido por debajo del umbral auditivo humano, pueden provocar vibración en estructuras de piedra y arcilla seca. 7 días de marcha con instrumentos de viento y el arca, generando campos electromagnéticos oscilantes alrededor de murallas de adobe seco. Improbable, pero no imposible. Pero hay algo aún más perturbador. Si el arca era tecnología, ¿quién la diseñó? Las especificaciones fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, por Dios, según la tradición ortodoxa, o por seres que entendían física avanzada, según la interpretación alternativa. Los mismos seres que los textos sumerios describen como habiendo dado tecnología específica a sus descendientes humanos. Los mismos que los textos egipcios describen como habiendo enseñado a los sacerdotes de Karnak conocimientos que los sacerdotes preservaron sin comprender completamente. Los mismos que aparecen en todas las tradiciones antiguas como portadores de conocimiento que la humanidad común no poseía y que transmitieron ese conocimiento selectivamente a quienes estaban preparados para guardarlo. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí, 40 días recibiendo instrucciones, no solo los 10 mandamientos, las especificaciones completas del tabernáculo, del altar, de las vestiduras sacerdotales y del arca, un manual técnico completo para construir y operar un dispositivo cuyo propósito real puede haber sido mucho más que contener tablas de piedra. En 2008, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa etíope anunció que iba a mostrar el arca al mundo.
Canceló en el último momento sin explicación. ¿Por qué anunciar y luego cancelar? La única explicación que tiene sentido es que había algo que no podía ser mostrado. Algo que, si se viera, plantearía preguntas que nadie estaba preparado para responder. La capilla en Axum existe, el guardián existe, la prohibición de entrar es real. 3000 años de custodia ininterrumpida, que solo tiene sentido si lo que hay dentro es real. Hay una línea que va de Salomón a los templarios, y de los templarios a Portugal, y de Portugal a Etiopía. Una línea que pocos historiadores han trazado completamente. Los templarios, fundados en 1119, 2 décadas después de la Primera Cruzada. Su sede original, el Monte del Templo en Jerusalén. Durante 10 años, los primeros 9 templarios estuvieron esencialmente inactivos militarmente. No protegían peregrinos, no hacían campañas, excavaban, bajo las ruinas de lo que habría sido el Templo de Salomón. En 1129 regresaron a Europa y en pocos años se convirtieron en la orden más rica y poderosa de Europa. Fundaron el primer sistema bancario internacional moderno. Construyeron catedrales góticas con arquitectura que incorporaba simbolismo que los académicos todavía debaten. Y desarrollaron rituales secretos que 2 siglos después llevaron a su extinción violenta. Lo que encontraron, no lo sabemos, pero la transformación fue tan rápida y total que algo extraordinario debe haber ocurrido en esos 10 años de excavación. ¿Documentos? ¿Reliquias? ¿Un mapa? ¿O algo que confirmaba dónde estaba el arca? La supresión. En 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto de todos los templarios, acusados de herejía, adoración del diablo, prácticas obscenas. En 1312, el Papa Clemente V suprimió la orden. En 1314, el último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en París. Antes de morir, maldijo al rey y al Papa. Ambos murieron en menos de un año. Portugal, la excepción, en Portugal, la orden no fue suprimida, fue reconvertida. Los templarios portugueses se convirtieron en los Caballeros de Cristo, con la misma estructura, los mismos recursos, los mismos miembros y el mismo conocimiento. En 1418, el infante Don Enrique, gran maestre de los Caballeros de Cristo, inició las exploraciones sistemáticas de la costa africana. Las carabelas que exploraron la costa de África usaban la cruz templaria como insignia. Llegaron a Etiopía. Establecieron contacto con los emperadores etíopes, a quienes los textos de la época llamaban Preste Juan. La pregunta que nadie hace: ¿por qué Portugal estaba tan interesado en Etiopía? Comercialmente, había rutas de especias más lucrativas y accesibles. La obsesión portuguesa con el Preste Juan, el legendario rey cristiano del este de África, fue una de las fuerzas impulsoras de la era de los descubrimientos. Pero el Preste Juan era un emperador etíope que gobernaba desde Axum, la misma ciudad donde el arca supuestamente está guardada, la misma ciudad donde el linaje de Salomón mantenía el trono. ¿Coincidencia? ¿O los herederos del conocimiento templario estaban buscando lo que sus predecesores habían encontrado rastros en Jerusalén? La respuesta se perdió en la historia, pero la línea existe. De Salomón al arca. Del arca a Menelik, de Menelik a Axum, de Axum a los templarios, de los templarios a Portugal, y de Portugal de regreso a Axum. Un círculo de 3000 años, que puede no estar cerrado. Hay un misterio en torno a Salomón que fue prácticamente ignorado: el oro de Ofir. Lo que dicen los textos bíblicos mencionan repetidamente a Ofir como la fuente del oro de Salomón. La flota de Salomón, construida en el puerto de Elat, en el Mar Rojo, con ayuda fenicia de Hiram de Tiro, partía a Ofir y regresaba con oro. 420 talentos en un viaje, luego 666 talentos al año. En valores modernos, cientos de millones de dólares por expedición. El viaje duraba 3 años, ida y vuelta. 3 años. ¿Dónde estaba Ofir? Esta es una de las grandes preguntas no resueltas de la arqueología bíblica.
Ningún académico ha identificado Ofir con certeza. Las candidatas más serias, Yemen, Arabia del Sur, geográficamente cercana y históricamente rica en oro. Pero un viaje de 3 años es demasiado largo para Yemen. La costa este de África, Somalia, Mozambique, Zimbabue. El Gran Zimbabue, una ciudad de piedra monumental en el interior de África, ha sido identificada por algunos investigadores como Ofir. Hay minas de oro antiguas en la región. India, el puerto de Sopara, cerca de Mumbai, era llamado Ofir en textos antiguos. Y un viaje a India duraría efectivamente unos 3 años en las condiciones de la época. Indonesia, Malasia, donde había oro y especias en abundancia, y donde el viaje de 3 años tendría sentido geográfico, lo que encontró la arqueología. En 1946, arqueólogos encontraron una piedra en excavaciones en Tel Qasil, cerca de Tel Aviv, con una inscripción en fenicio que decía: Oro de Ofir para Bet Jorón, 30 ciclos. Es la única mención extrabíblica de Ofir jamás encontrada. Confirma que Ofir existía, que el oro venía de allí, pero no dice dónde estaba. La teoría africana y los Anunnaki. Si Ofir estaba en África, específicamente en la región del actual Zimbabue o Mozambique, hay una conexión extraordinaria con la narrativa de los Anunnaki. Los textos sumerios describen a los Anunnaki minando oro en el África subsahariana. Enki y sus siervos, en la región que los textos describen como Apsu, que muchos investigadores identifican con el sur de África. Las minas más antiguas conocidas del mundo, la mina del León en Eswatini, han sido datadas en 43.000 años, mucho antes de cualquier civilización conocida. ¿Quién minaba en ellas? Y si el oro de Ofir venía de las mismas regiones donde los Anunnaki minaban, ¿sabía Salomón el origen del oro? ¿Sabía de dónde venía y por qué tenía valor especial? El oro que revestía el Santísimo, donde reposaba el arca, ¿era el mismo oro que los Anunnaki procesaban para proteger la atmósfera de Nibiru? Hay una lógica en esta secuencia que es perturbadora y que conecta a Salomón con la narrativa más amplia de los Anunnaki de una manera que ningún teólogo convencional se ha atrevido a decir. Hay un lugar en el mundo donde la historia de Salomón converge con el presente de manera explosiva: el monte del templo en Jerusalén. Lo que hay allí, hoy, en el lugar donde estuvo el templo de Salomón, se elevan 2 estructuras islámicas. La cúpula de la roca, construida en el 691 después de Cristo, y la mezquita de Al-Aqsa, construida en el 705 después de Cristo, son el tercer lugar más sagrado del Islam. Y están en el lugar más sagrado del judaísmo. Esta superposición, un monumento sagrado sobre otro, es la raíz de uno de los conflictos más intratables del mundo moderno. Lo que hay debajo. En 1867, el teniente Charles Warren realizó excavaciones bajo el monte del templo con autorización otomana. Encontró un elaborado sistema de cámaras, túneles y pasajes, algunos con marcas que sugerían construcción preislámica, posiblemente de la era herodiana o anterior. Su informe fue publicado por la Sociedad de Exploración de Palestina, y el acceso fue cerrado. Nadie ha realizado desde entonces una excavación arqueológica científica extensiva bajo el monte del templo. ¿Por qué no? Las autoridades islámicas que administran el monte del templo, el Waqf jordano, prohíben cualquier excavación. Las autoridades israelíes, por acuerdo tras la reunificación de Jerusalén en 1967, entregaron la administración del monte al Waqf. Cualquier excavación sería un acto políticamente explosivo, irreligiosa y políticamente inaceptable para el mundo islámico. Lo que sospechan los investigadores: hay cámaras bajo el monte del templo que nunca han sido abiertas con equipamiento científico moderno. En 1981, un equipo israelí abrió accidentalmente un túnel durante obras de renovación en el barrio musulmán. Encontraron lo que parecían ser cámaras selladas. Hubo enfrentamientos físicos. El túnel fue rápidamente sellado de nuevo. Nadie divulgó qué había dentro. La pregunta que la política no deja responder: si los templarios excavaron aquí durante 10 años, si el teniente Warren encontró estructuras elaboradas,
Si cámaras fueron descubiertas accidentalmente en 1981, ¿qué hay bajo el monte del templo? Los textos bíblicos mencionan pasajes secretos, cámaras donde se guardaban objetos sagrados. ¿Escondió Jeremías reliquias antes de la invasión babilonia? ¿Preservaron los sacerdotes documentos, las escrituras originales, las genealogías, los registros del templo? ¿O hay algo allí que ni siquiera sabemos que debería estar allí? Salomón, el rey más sabio de la historia, construyó el templo con el conocimiento de los jinn, con especificaciones que provenían de una fuente que trascendía lo humano común. ¿Habría construido solo lo que vemos sobre la roca? ¿O también lo que yace debajo? La respuesta, si existe, está en un lugar que la política y la religión impiden explorar, por ahora. Hay algo que une todos los temas de este documental: el harén, la reina de Saba, el arca, los templarios. Es el linaje. Lo que dicen los textos bíblicos son claros. El linaje de David y Salomón era especial. Dios hizo un pacto con David. Su linaje gobernaría para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre ante mí. Tu trono será establecido para siempre. El pacto no fue con Israel como pueblo, fue con el linaje específico de David. Y ese linaje continuó, incluso cuando Israel fue destruido, incluso cuando el templo ardió, incluso cuando el pueblo fue llevado al exilio. El linaje de David sobrevivió en Judá, en Babilonia, en Persia, en Alejandría, y según el Kebra Nagast, en Etiopía. Haile Selassie, el último guardián. Haile Selassie nació en 1892 como Tafari Makonnen. Era nieto de un gobernador etíope que reclamaba descender directamente de Salomón y Maqueda. Ascendió al trono en 1930 como emperador de Etiopía y adoptó el título completo que el linaje salomónico siempre había usado: León de Judá, elegido de Dios, Rey de Reyes de Etiopía. Cada parte de este título es significativa: León de Judá, la tribu de Salomón, de David, del propio Jesús en la tradición cristiana. Elegido de Dios, no solo un gobernante político, intermediario entre lo divino y lo humano. Rey de Reyes, el título que los emperadores etíopes reclamaban desde Menelik. Haile Selassie gobernó Etiopía durante 44 años, y durante ese tiempo se convirtió en algo más que un jefe de Estado. Para el movimiento Rastafari, surgido en Jamaica en la década de 1930, Haile Selassie era literalmente el Mesías, el retorno prometido del linaje divino, el León de Judá que las Escrituras anunciaban. Millones de personas en todo el mundo creían que él era la encarnación del cumplimiento de una profecía de 3000 años. Él mismo nunca confirmó esta creencia, pero tampoco la negó completamente, como si supiera algo que no podía decir directamente. En 1974, una junta militar marxista llamada el DERG depuso a Haile Selassie. En 1975, murió en circunstancias nunca completamente aclaradas, oficialmente de complicaciones de una operación. Muchos historiadores sospechan asesinato. Con él, terminó el linaje salomónico en el trono etíope. 3000 años de continuidad ininterrumpida, terminados por generales que creían que la historia era solo política y economía, sin comprender lo que estaban terminando, o quizás comprendiéndolo y haciéndolo deliberadamente. El Nam-Lugal y el linaje de Salomón. Los textos sumerios hablan del Nam-Lugal, el kingship divino. Descendió del cielo, fue dado a ciudades específicas, pasó de una a otra. Era transmitido, no conquistado. El rey que llevaba el Nam-Lugal no era solo un gobernante político, era el intermediario entre lo divino y lo humano, el puente entre los Anunnaki y los pueblos que crearon y enseñaron. Salomón era el portador del Nam-Lugal del linaje de Israel. Y cuando murió, cuando el reino se dividió, cuando Babilonia destruyó Jerusalén, el Nam-Lugal no desapareció. Se transfirió. ¿A dónde? La tradición etíope dice a Menelik, a Aksum, al linaje salomónico de Etiopía. Y ese linaje gobernó con toda la autoridad del Nam-Lugal hasta 1974, cuando fue interrumpido por la fuerza.
Pero el Nam-Lugal no puede ser destruido por la fuerza. Según los textos sumerios, solo se transfiere. ¿A dónde se transfirió en 1974? No lo sabemos. Pero los descendientes de Haile Selassie todavía viven, y la tradición que llevan, incluso sin trono, incluso sin poder, es el linaje real documentado más largo de la historia humana. Los descendientes hoy, la Casa Imperial de Etiopía, la familia Solomonid, todavía existe, dispersa por el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Etiopía. El príncipe Hermias Sale Selassie, nieto de Haile Selassie, vive en Estados Unidos. Continúa representando a la Casa Imperial Etíope. Continúa reclamando el linaje que comienza con Salomón. Y continúa guardando la tradición que fue transmitida de generación en generación durante 3000 años, no como poder político, como memoria, como identidad, como la conciencia de que hay un hilo que conecta el presente con algo mucho más antiguo. Un hilo que la política puede cortar temporalmente, pero que el tiempo, según las tradiciones que lo preservaron, siempre encuentra la manera de reconectarse. ¿Qué quedó de Salomón? No el templo. Fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. El segundo templo, construido después del exilio, fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Donde estuvo el templo, hoy está la explanada de las mezquitas con la cúpula de la roca, uno de los lugares más disputados del mundo. No el reino. Se dividió después de su muerte. Fue conquistado, dispersado. Lo que quedó, los textos, los proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, una sabiduría que todavía se cita hoy, que todavía inspira, que todavía desafía. La tradición, el Kebra Nagast, los judíos etíopes, el linaje que se perpetuó, la conciencia de que hubo un momento, brevísimo en la escala de la historia, en que un reino pequeño, en esa estrecha franja de tierra entre el Mediterráneo y el desierto, tocó algo que trascendía la política y la economía, algo espiritual o tecnológico, o ambos. El arca. La pregunta que los arqueólogos no hacen. Hay una excavación que nunca se ha hecho, bajo el monte del templo en Jerusalén, el lugar más sagrado para judíos y musulmanes, el tercero más sagrado para los cristianos. Una excavación arqueológica extensiva allí sería políticamente imposible. Pero si fuera posible, ¿qué encontrarían? En 1867, el teniente Charles Warren hizo túneles bajo el monte del templo con autorización otomana. Encontró cámaras, pasajes, espacios que no aparecían en ningún mapa. Su informe fue publicado y luego el acceso fue cerrado para siempre. Nadie ha vuelto a entrar en esas cámaras con equipamiento de investigación científica. ¿Qué hay bajo el monte del templo? Cámaras vacías, reliquias, documentos o nada, porque lo que había allí fue llevado por Menelik o por los templarios o por alguien que todavía no hemos identificado. El círculo. Los secretos de Salomón forman un círculo. Comienzan con el rey más rico y más sabio de la historia. Pasan por la reina que vino de lejos y dejó un hijo que llevó el objeto más sagrado del mundo a África. Pasan por los templarios que excavaron en Jerusalén y regresaron transformados. Pasan por Portugal que siguió los rastros hasta el Cuerno de África. Y terminan, o no terminan, en una pequeña capilla en Aksum, donde un hombre custodia algo, que prometió custodiar hasta la muerte. Y cuando él muera, otro tomará su lugar, como siempre, como ha sido desde el principio, custodiando lo que los portadores del conocimiento dejaron. Para cuando regresen, suscríbanse. La historia no termina aquí.